Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Nuestra guía de aprendizaje es venta y negociación. Habíamos tenido, o más bien habíamos pospuesto esto debido a unos inconvenientes de internet que tenía, pero ya esta semanita nos vamos a poner eh, al día en todos los temas que ya hemos visto con los compañeros que están de manera presencial. Entonces, hoy vamos a ver la primera sesión y el día jueves vamos a ver la segunda sesión y el día sábado hacemos la tercera sesión o la tercera semana, por así decirlo. Entonces, iniciamos con la primera sesión. No entiendo, Paola, qué necesita, ¿cuál es tu pregunta, Paola? Sí, vamos, yo voy a iniciar con las personas que están aquí. Ya si se van vinculando más personas, bueno, van entrando. Si no, ya queda la sesión grabada para los que no asistieron a clase. Porque no puedo esperarlos hasta que todos vayan a entrar. La clase inicia a las 5:30 y a las 5:30 vamos a empezar. Bueno, como les venía contando, a raíz de que listo. No habíamos podido empezar con la primera sesión, pues entonces voy a permitirme entonces socializarle la guía de aprendizaje que es con la que iniciamos para que de aquí se vayan desprendiendo todos los temas que hemos dado de manera presencial y que ustedes deben alcanzar también estos temas, al igual que sus compañeros. Entonces vamos a empezar con la guía de aprendizaje, la socialización y el módulo es venta y negociación, técnicos laboral en auxiliar de mercadeo y ventas. Los resultados de aprendizaje están orientados hacia los siguientes criterios: obtener la información necesaria para definir estrategias comerciales y elaborar el plan de venta organizado por los datos recogidos desde cualquiera de los sistemas de información disponibles. Identificar las nuevas oportunidades de negocio que contribuyen a optimizar la gestión comercial de la empresa, aplicando los procedimientos y técnicas de análisis adecuados. Gestionar la información necesaria para garantizar la disponibilidad de los productos y la prestación de los servicios que se requiere para ejecutar un plan de venta, aplicando los criterios y procedimientos establecidos. Gestionar el proceso de venta del producto o servicio utilizando las técnicas de venta y cierres adecuados. Diseñar el proceso de negociación de las condiciones de una operación comercial aplicando las técnicas de negociación para alcanzar un acuerdo con el cliente o proveedor dentro de los límites establecidos de una empresa. El objetivo general es la obtención de la información necesaria para definir estrategias comerciales y elaborar el plan de venta, organizando todos los datos recogidos desde cualquiera de los sistemas de información disponibles. Y lo específico es definir las actividades a desarrollar concerniente al proceso de venta, preventa y postventa. Definir cada actividad que debe desarrollar en la etapa de preventa, relacionar y practicar los productos reales y ciclos de entrevista de venta y concretar el servicio de postventa en el proceso general de las ventas con el propósito de fidelizar los clientes. Entonces, actividades de aprendizaje, la presentación del tutor, los presaberes, introducción y socialización de la guía de aprendizaje, presentación del cronograma de actividades y metodología y evaluación de procesos de pacto pedagógico. Entonces tenemos unas actividades de contextualización y también tenemos unas actividades de apropiación del conocimiento, que es el desarrollo de todas los temas que vamos a ver nosotros durante estas 4 sesiones que vamos a tener el encuentro. El cronograma se divide en cada sesión, pues tenemos unas actividades que ustedes deben desarrollar y que ya ustedes debieron haber visto la clase 1, la sesión 1 o la lección 1, donde ustedes tienen un primer 33%, que es la primera nota que vamos a escoger. Ese 33% consiste en la lectura de un libro que ustedes deben hacer. Les aclaraba a sus compañeros de presencial que no vayan a tomar el resumen que está en Google o el resumen que tiene el libro al final,
porque yo sé qué dicen los dos resúmenes. Entonces, por lo tanto, deben leerse el libro y ustedes deben hacer un resumen de acuerdo a lo que ustedes entendieron de ese libro, que sería el primer 33% del conocimiento. El segundo 33% es hacer un plan de venta, que ese se los explicaré pues la próxima clase para que ustedes lo desarrollen. La próxima clase va a ser el jueves, para que ustedes lo desarrollen durante la otra semana. Y el examen final que viene siendo la próxima semana, y en ese se va a tomar el 34% del producto. La idea era que en cada sesión ustedes pudieran aportar la socialización de los primeros capítulos de ese libro. Normalmente lo que hago es que en la primera sesión se leen del capítulo 1 al 5, en la segunda del 6 al 10, en la tercera del 10 al 15 y en la cuarta del 15 al 19, para que pudieran hacer el resumen de ese libro de una manera un poco más dedicada y en sesiones para que ustedes pudieran comprender mejor la lectura de ese libro. Entonces, ya a estas alturas ustedes debieron haber por lo menos empezado a leer ese libro para que empezaran a hacer el resumen. Vuelvo y repito, no lo tomen de Google ni lo tomen del resumen que tiene el libro final porque se los califico como malo. Y iniciamos entonces el día de hoy con el contenido y las técnicas de venta. Ese es el primer tema del día de hoy. Les voy a compartir. Listo, entonces el primer tema son las técnicas de venta. ¿Qué es las técnicas de venta? Y también encontraban en la primera lección ese primer contenido donde ustedes ya debieron haber también hecho un barrido de una lectura que tiene esa primera lección. Y se los complemento con la socialización o la información que les voy a dar el día de hoy. Inicialmente, para saber nosotros, primero hay que comprender de qué trata la guía, esta guía de ventas y de negociación. ¿Qué vamos a aprender aquí? Todo el proceso de venta, todo el proceso de negociación con proveedores, con clientes, con los diferentes componentes que nosotros vamos a tener un tipo de relación y vamos a aprender cómo negociamos, cómo hacemos nosotros ese proceso de negociación y ese proceso de negociación, cómo se refleja en la venta de ese servicio o de ese producto que hace parte de tu empresa o de la empresa que trabajas. Entonces, la primera parte que nosotros vamos a ver aquí en las técnicas de venta es la sigla AIDA, A-I-D-A. ¿Qué significa esa sigla? La A significa Profe, yo no atención. sale la pantalla compartida. No están viendo. Denme un momento. Vamos a compartirle aquí pantalla. ¿No estaba compartiendo pantalla? Ahí. ¿La alcanzan a ver? ¿Sí? Ahora sí. Sí, señora. Bueno, listo. Este es lo primero que vamos a aprender el día de hoy es el concepto de Sí, AIDA, señora. las siglas de AIDA. La A que significa atención, la I que significa interés, la D que significa decisión o deseo y la A que termina en la acción. ¿Qué quiere decir esto? El primer modelo que nosotros queremos presentar es conocido en el sector de marketing, pero poco a poco se va aplicando a la acción comercial a pesar de las evidencias, de las evidentes ventajas que tiene su uso. Nos referimos a AIDA, que es este que vemos acá, esta sigla que vemos acá. ¿Y en qué contienen esas siglas? Aquí nos dice que es la tarea de vender, hacer aflorar las necesidades que el cliente de forma clara y explícita. ¿Qué queremos nosotros inicialmente? Que en todo ese proceso que nosotros tenemos con un vendedor, perdón, con un cliente, se muestre ese primer concepto que nosotros vemos ahí y es esa atención, o sea, ustedes poder captar la atención de ese cliente.
ustedes poder de X o Y manera hacer que ese cliente se fije en el producto o el servicio que ustedes están ofreciendo. Entonces, para que el cliente, si nosotros queremos llamar la atención, para que el cliente le llame la atención, que es este primer concepto de la sigla AIDA, atención, si nosotros vamos a un centro comercial, vamos caminando a un centro comercial, ¿qué es lo primero que ustedes ven que le llama la atención? ¿Qué sería? Paola y Asiris. ¿Qué creen ustedes cómo harían ustedes si hacen parte de los negocios que están en un centro comercial? ¿Cómo ustedes harían para llamar la atención de su cliente? ¿Qué sería lo primero que ustedes harían? Díganme cualquier cosa. ¿Qué se les ocurre? Ofrecer el producto. ¿Cómo te llama a ti la atención algo? ¿Por dónde te entra cuando algo te llama la atención? Por los ojos. Por los ojos, ¿cierto? Entonces, que si tú Sí, estás en un señora. centro comercial y eres el dueño de un negocio, ¿qué tienes que hacer tú para que el cliente se fije en tu negocio? ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer? Si partiendo de que todo entra por los ojos. Ofrecerle. No, ¿No? no. Lo primero que tú harías dentro de tu negocio o tu stand sería organizar tu stand, ¿cierto? Con colores, Sí. con decoración, de pronto con maniquí, ya depende de cuál sea la actividad que tú tengas dentro de ese negocio. Entonces, lo primero que uno hace es llamar la atención del cliente. ¿Y cómo llamo la atención del cliente? Permitiendo que una vez yo vaya caminando por ese centro comercial, el cliente se sienta motivado o se sienta más bien o tenga la atención o fije la atención en mi negocio, porque lo tengo bien decorado, porque estoy utilizando colores que son Porque sea llamativos. llamativo. Exactamente, porque son Uh-huh. llamativos, porque estoy utilizando de pronto maniquí, porque estoy utilizando muñecos, porque estoy utilizando bombas, porque estoy utilizando cualquier tipo de herramienta que yo quiero utilizar, pero que me va a permitir llamar la atención de mi cliente, que es lo primero que yo debo hacer, llamar la atención de mi cliente. Porque puede pasar que nosotros estemos por esos centros comerciales, pero hay algunos almacenes muy planos, o sea, sin decoración, sin ningún tipo de lujo, sin ningún tipo de pronto de algo llamativo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tu producto no es de primera necesidad, si tú no lo necesitas, si tú no lo requieres y pasas por un almacén de eso, tú vas a pasar de largo porque realmente no te llama la atención. Mientras que si el mismo producto no lo necesitas, no lo requieres, pero el almacén te parece llamativo, te llama la atención, tú simplemente por el hecho de llamarte la atención, por simple curiosidad, tú entras al almacén y puede pasar que el vendedor te convenza de comprar ese producto o ese servicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar la atención de nuestro cliente. Una vez yo llamo la atención de nuestro cliente, usted nos dice acá, atención, dado que nuestra atención es selectiva, es decir, solamente nos fijamos en lo que queremos, el primer estímulo que lanzamos debe ser suficientemente atractivo para ser captado por la percepción de nuestro interlocutor. De los miles de publicidad, o sea, de las miles de publicidades que existen o anuncios que recibimos al cabo de un día, solo percibimos de forma real o eficiente menos de 7. Y al cabo de unas horas solo nos recordamos por suerte de alguno o dos a lo sumo. Por ello es tan importante el primer paso. ¿Qué nos indica aquí? Que puede que haya mucha publicidad, puede que haya mucha, pero si no te llamó la atención, difícilmente vas a recordar esa publicidad. El ejemplo que nos dan aquí es una empresa que dedicaba venta o que hace pues todo lo que tiene que ver con
productos para niños o inversiones para niños. ¿Y qué hace aquí? El estímulo para captar la atención era dirigirse a las familias que acababan de tener un hijo para felicitarlas personalmente por su nacimiento. Entonces, ¿qué hacen aquí para llamar la atención? Esas empresas que llaman, esas empresas que inician o que tienen un producto para niños recién nacidos. Entonces, esos dueños de esa empresa lo primero que hacen, si una mamá llega a su empresa, a su unidad productiva o a su negocio, lo primero que hace el vendedor es si ella dice, es que quiero comprar pañales para recién nacido. Entonces el vendedor dice, acaba de tener un bebé, la felicito por ese nuevo miembro de su familia. Ya ahí él tuvo una pequeña conexión con esa clienta. Y la clienta se sintió, con eso que le dijo ese vendedor, se sintió familiar y se sintió a gusto y llamó la atención de esa clienta para poder comprar esos productos. O sea, ya ahí generó una atención. Luego de que ya nosotros tenemos la atención de ese cliente, pasamos a que se interese en comprarlo, a que se interese en el producto, a que se interese en nuestra empresa. Entonces, el siguiente paso, tan relacionado con el primero, que algunos lo incluyen en una misma categoría, muestra la importancia de ofrecer algo al interlocutor que esté dentro de sus intereses particulares o personales. Debemos abandonar ya esas entradas en las que las empresas vendedoras llaman al cliente por razones como hace mucho que no tenemos contacto con usted, queríamos ver si necesitaba alguna cosa, queremos mostrarnos en el último lanzamiento. En este paso, el contacto se establece para mostrar un beneficio real al interlocutor y se puede hacer tangible y de mejor manera. ¿Qué nos indica aquí? Que ya esas empresas tradicionales que te llaman, que tienen una base de datos y te llaman, mire, nosotros le estamos llamando porque ya hace rato no nos ha hecho una compra, ha tenido algún inconveniente con nosotros, necesita o requiere algún producto, entonces ustedes van haciendo como toda esa trazabilidad en esas llamadas, pero ya eso está atrás, ya eso no se utiliza. Ya ustedes el interés se lo deben generar directamente en el momento que el cliente compra su producto, para que el cliente quede, por decirlo así, casado con esa empresa. Entonces, ¿qué se debe hacer para generar y para que quede ese interés constante de esos clientes para nuestra empresa? Entonces, el ejemplo de la felicitación se presenta con un obsequio. Entonces, después de que le dice, la felicito por su nuevo miembro, entonces sale con un obsequio y le dice, mire, para las mamás que tienen 5 meses de haber dado a luz, de haber tenido un bebé, tenemos un obsequio especial para ustedes. Y le dan un obsequio. ¿Sí? Algo pequeño, algo que le genere ese interés de siempre estar o comprar en esa empresa. Entonces acá nos da o nos hace una relación en que luego de las felicitaciones se le entrega un obsequio a la familia, sí, y le pone como una condición, le dice, bueno, mira, este obsequio es para la mamá, pero quisiéramos que ustedes nos dieran una pequeña presentación de cómo se ha sentido, ¿ya? Y ahí va involucrando a ese cliente con el interés que debe generar. Después de la entrada y la función de la respuesta de que la presentaba el pequeño uniforme de todas las relativas, de la compra del material, porcentaje de la merma, bueno, acá lo que nos indica realmente es que nosotros como esa relación que debemos conseguir con ese cliente debe ir un poco más allá de simplemente darle de pronto unas felicitaciones. Esas felicitaciones listo para captar la atención, pero luego de que ya capto la atención, debo conservar ese cliente, debo generar el interés de que continúe con nuestra empresa comprándonos a nosotros. Entonces, en cada uno de estos procesos que nosotros vamos a ver, vamos a ir como dándole detallitos a esos clientes para que puedan conservarse con nosotros. Luego de nosotros generar ese interés, ya vamos al deseo. Entonces, el deseo es el tercer paso en establecer un vínculo afectivo entre la empresa que está ofreciendo y el cliente que obtendría de confirmarse el interés descubierto en el paso anterior. Para ello, el ofrecimiento debe hacerse vinculando una necesidad real en nuestro interlocutor con nuestro
con su satisfacción gracias a los productos o servicios de la empresa, pero siempre depende de la del punto de vista del interlocutor. ¿Qué nos indica aquí? Bueno, en el paso anterior, que era el de interés, nosotros le dimos un detalle y él generó ese interés. Ahora, para que haya ese deseo o ese vínculo, ¿qué debemos nosotros estar pendientes? De esas necesidades que puede el cliente te puede ir soltando poco a poco. Normalmente uno llega a comprar un producto y el vendedor te pregunta qué deseas, qué necesitas. Entonces, si tú le das la oportunidad a ese vendedor de medio soltarle un poquito de tus necesidades, como esta señora que llegó y dijo necesito pañales para recién nacido, y ahí le dio una necesidad y le dio un argumento a ese vendedor para que de ahí, a partir de ahí tomara toda esa información que le dio esa clienta para poder convertirlo en ese cliente, prospecto de ese cliente que nosotros debemos generar. Entonces, acá tenemos también, entonces, ¿cómo nosotros adicional le generamos ese deseo a ese cliente? También, una vez el cliente nos suelte un poco de su información, ¿ustedes qué deben hacer? Entonces, ya él dijo que tenía un bebé recién nacido. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Empiezan a ofrecerle productos. Mire, vea, usted vino por los pañales, pero si usted se lleva eh, un, un, una leche o se lleva dos teteros, eh, a partir, o si no compra un pañal, sino que compra tres, a partir del cuarto pañal es gratis. Nuevamente vuelve a comprar tres, el cuarto pañal es gratis. Y usted le va a permitir ahí hacer un ahorro. Recuerde que en estos momentos que usted está en este proceso apenas iniciando de la instancia de su bebé o gozando de la instancia de su bebé, va a tener que ahorrar y esto le va a permitir un ahorro. Entonces, esa información que le dio ese cliente, ustedes la van a utilizar para poder ir creando ese vínculo que necesitan crear con el cliente, para que le puedan generar ese deseo de compra y ese deseo de volver. Y luego tenemos acá la acción. La acción, por último, y solo entonces se produce la acción de argumentación del producto o servicio. En este momento es posible que el cliente ya esté receptivo esté receptivo porque todavía no hemos hablado de las ganancias de la empresa vendedora y no nos hemos concentrado solo en los beneficios. ¿Qué hace aquí la acción? Lo que ustedes tienen que hacer en esta parte de acción es ya en este momento que ese cliente ustedes le han dado toda esa información, le han hecho como un pequeño análisis financiero, le van a decir que van a ahorrar, ahí en ese momento ya el cliente debe estar receptivo a la compra del producto. Y ahí ustedes lo tienen que tener totalmente convencido a lo que esa es la acción, o sea, ya todo el proceso que ustedes han generado los debe llevar a la acción. Pero eso, AIDA no queda solamente en esos 4 conceptos, como lo son atención, interés, deseo y acción. No, AIDA va un poco más allá y nos lleva aquí a la atención del vendedor. La atención del vendedor se fija en el contenido de la acción comercial, el pedido, los descuentos, las comisiones y nunca en el proceso en sí, en cómo lo está haciendo. O sea, cómo tú te desarrollas dentro de ese prospecto de vendedor. Por eso es importante que ustedes lean el libro porque en el libro le habla de los diferentes prospectos de vendedores que hay. Tenemos el prospecto de vendedor y les dan unos nombres a cada uno de esos vendedores. Entonces tenemos el prospecto de vendedor que cree que su imagen vende y eso es real. Cuando tú te esfuerzas en vestirte bien y en vender un producto, como estamos diciendo ahorita, todo entra por los ojos y esto te va a permitir de pronto llegar más al cliente. No es lo mismo que tú estés bien vestido a que estés en tenis, bermuda, suéter y una gorra. O
sea, no, la presentación habla de esa clase de vendedor. En el libro también nos habla mucho de las fortalezas que nosotros debemos empezar a incursionar y empezar a descubrir de la que tenemos. O sea, ¿qué nos indica esto? Ustedes tienen que mirar a todo a su alrededor y hacer una evaluación, un análisis de las fortalezas y debilidades que ustedes tienen. Y una vez ustedes reconozcan sus fortalezas, a partir de ahí ustedes tienen que iniciar ese proceso de venta. Si ustedes creen que no son capaces, tienen que aprender de los que están alrededor de ustedes y mirar, bueno, pero ¿por qué Juan vende más que yo? ¿Por qué Ana María vende más que yo? ¿Por qué Lina vende más que yo? Ustedes ahí tienen que empezar ese proceso de ¿qué? De buscar esas fortalezas que tienen los demás y aplicarlas en ustedes. Habla del vendedor arriesgado, del vendedor que le ponen una meta, pero va más allá de esa meta. Y así sucesivamente van hablando de muchos vendedores dentro de ese libro. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Realmente yo les digo a los estudiantes, si ustedes escogieron este laboral en auxiliar de mercadeo y ventas, realmente tienen que servir para esto. Ustedes tienen que motivarse y si esta fue la decisión que ustedes tomaron de estudiar este auxiliar en mercadeo y venta, deben hacerlo bien y deben ser los mejores. Deben buscar esas alternativas, arriesgarse, deben buscar su fortaleza, deben aplicar cada uno de esos conceptos que aprendan durante estas 4 sesiones, deben buscar esas herramientas para poder llegar a ese cliente. Deben concentrarse en cada uno de los conocimientos que damos aquí para que puedan llegar a ese cliente, porque ahí está el éxito de ustedes. Seguramente una vez ustedes terminen su técnico y vayan a desarrollar su labor, lo que estudiaron en X o Y empresa, les va a tocar en el área de mercadeo y venta y aquí van a tener que salir a vender. Entonces, si me da pena, tengo que dejar la pena a un lado porque tengo que buscar mis fortalezas y a partir de ahí tengo que tomar decisiones. Porque si no sirve, si crees que no sirve para vender, realmente te equivocaste entonces del técnico, porque es que tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a vender, tienes que aprender a conocer tu cliente, tienes que aprenderte a conocer tú como vendedor, porque cuando tú te conoces como vendedor y tú utilizas todas las herramientas que requieres para poder enfrentarte a un cliente, te vuelves invencible ante las diferentes ventas que se te puedan presentar. Que no solamente eres bueno para vender computadores, sino que también eres bueno para vender teléfonos, sino que también eres bueno para vender un servicio, sino que también eres bueno para vender televisor y así sucesivamente. Porque ¿quién hace el vendedor? Ustedes mismos con los conocimientos que vayan aprendiendo del día a día. Obviamente en la calle, o sea, cuando tú eres vendedor y estás en la calle, te relacionas con otras personas, eso ahí también te va a dar el aprendizaje de tu entorno. Entonces tenemos acá una quinta y es la situación. Preguntas genéricas que sirven para enmarcar el entorno en que se está nuestro interlocutor. Suelen ser abiertas y las respuestas es fácilmente conocida incluso por nosotros mismos. No conviene abusar de ellas, aunque son la base para analizar posibles problemas que después se enmarcan. Se trata de preguntas de tipo ¿qué está sucediendo en el entorno de los clientes? O numéricas de datos relativos al negocio para el concepto, para conocer qué es lo que buscan los clientes de nuestro interlocutor. Entonces, aquí lo que nos indica esta situación es, una vez nosotros tengamos a este cliente aquí ya alrededor, ya sabemos sus necesidades, nosotros tenemos que generar ciertas preguntas para que en esas preguntas el cliente pueda soltarnos las necesidades que tiene. Porque a partir de esas necesidades ya yo voy a buscar todas las herramientas para poder llegar. Entonces, ejemplo de esta situación. El cliente llega a un almacén de venta de tenis. Si el cliente entra a un almacén de venta de tenis es porque está buscando unos tenis específicos. Está buscando tenis, no está buscando sandalias, no está buscando crocs, no está buscando zapatos elegantes, sino que está buscando tenis. Entonces, cuando el cliente entra a ese local, ustedes ya deben estar preparados para ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque es que ya ustedes saben cuáles son los diferentes tenis que venden.
Entonces ustedes le preguntan, en esa situación ustedes pueden generar la siguiente pregunta. ¿Está buscando los tenis tipo running o tipo gimnasio o tipo, qué clase de tipo? ¿Los busca amarillo, rojo, verde? Porque ya ustedes saben cuál, a qué entró ese cliente en ese tipo de... Bueno, supongamos que la empresa tiene diferentes productos. Entonces, una vez el cliente te suelta la primera información, ustedes tienen que generar una situación. Esa situación se genera con unos tipos de preguntas y las preguntas deben ser abiertas. ¿Por qué abiertas? Para que el cliente se pueda abrir, pueda expresar lo que siente, lo que quiere y ustedes aprovechar todo esto para enmarcarlos y darle una orientación del producto, del servicio que necesita y que necesita llevarse. Luego de la situación, pasamos al problema. Una vez enmarcado el entorno de las preguntas de la situación, debemos obtener datos que nos permitan identificar las necesidades no satisfechas. Para ello, las preguntas del problema buscan certificar que realmente aquello que hemos detectado se convierta en un problema para el cliente, aunque esté bautizado como problema, pero es un concepto que no debemos utilizar ya que nuestro interlocutor suele rechazar que tiene algún problema. Entonces, nosotros en esa situación, cuando generamos ese tipo de preguntas, podemos identificar si el cliente tiene algún problema con el producto o el servicio que va a obtener. No le podemos decir, mire, ya sé que usted tiene este tipo de problema con estos tenis. No, porque obviamente ahí estás enmarcando algo que al cliente puede molestarle. Entonces, aunque tú sepas que es un problema, tú tienes que generarle la solución a ese problema que tú crees que tiene el cliente. ¿Y cómo generas la solución? Una vez tú lo escuchas, una vez sabes las necesidades, le vas a proponer las soluciones que él requiere. Entonces tú le vas a decir, mire, para esto que usted necesita, la solución o el producto que nosotros tenemos y que a usted le conviene por estas características, por esto. Cabe resaltar que en todo este proceso de venta ustedes deben ser conocedores de su producto y su servicio. Cuando digo conocedores es que ustedes le sepan la hoja de vida, características físicas, características internas, externas, el contenido, las instrucciones, que ustedes sepan al detalle cada una de esas características del producto que van a vender. Porque resulta que cuando ustedes a veces no conocen bien 100% de ese producto y llega un cliente que de pronto ha averiguado sobre lo que quiere comprar y sabe más que ustedes, van a quedar ustedes ahí en un mal plan porque ya el cliente está teniendo conocimiento de una información que ustedes le deben proporcionar. Entonces, debemos ser conocedores de nuestro producto y servicio, al detalle, desde que inicia hasta que termina ese producto, para que ustedes puedan tener las bases de enfrentarse a un cliente. Y mire que muchas veces, si cuando tú no tienes el conocimiento de ese producto o de ese servicio y el cliente entra a preguntarte y tú no tienes respuesta, el cliente se te va. No alcanzas a negociar, no alcanzas a cerrar una venta porque no supiste darle o proporcionarle a ese cliente la información necesaria. Entonces, por lo menos uno a veces pasa por la 32 con segunda y uno le pregunta a los que venden baffle, mire, ¿cuáles son las características de este baffle? Y lo único que te dicen no, mide 8 pulgadas y suena bien, sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué más? Bueno, espera un momentico, ya le averiguo. O sea, ni siquiera tienen el conocimiento de esos productos. Entonces, cuando ya el vendedor quiere regresar, ya la gente está aburrida ahí de esperar y mejor se va. Pero si ese cliente realmente, como pasa pasa algo diferente y es, realmente no fui a comprar un producto, pero el vendedor es tan bueno que me envolvió y terminé comprando ese producto. Y a veces ustedes llegan a la casa y dicen, ¿por qué compré ese producto si no tenía necesidad de comprarlo? Yo no fui a comprar eso, pero es que el vendedor conoce tanto de su producto, de su servicio, que cogió, te envolvió y te hizo comprar un producto que no necesitabas. Entonces, ahí radica ese ejercicio de venta que ustedes deben hacer. Y luego del problema tenemos la implicación. Antes de argumentar, el vendedor debe haber conseguido hacer reconocer al cliente que tiene una necesidad no satisfecha. Es decir, que fue por algo, no lo ha conseguido y que necesita llevarse ese producto para que pueda satisfacer sus necesidades. Entonces, ahí está la implicación.
aunque son las preguntas más interesantes e importantes, es donde el vendedor suele fallar. La información proporcionada por las preguntas anteriores nos marca un camino, una necesidad no satisfecha, que el vendedor deberá que el vendedor de raza querrá aprovechar en el momento y saltará a la yugular del problema para resolverlo con sus productos o sus servicios. Entonces, en la implicación que nos dice, bueno, aquí hay, en las preguntas anteriores, te da una serie de datos y te da y te marca un camino, es decir, debo continuar, debo ir por aquí, debo conducirlo, debo llevarlo hasta este producto porque yo sé que ese es el que él va a necesitar y el que se requiere. Pero muchas veces los vendedores se equivocan porque por querer vender de pronto ofrecen cosas diferentes a lo que el cliente no está necesitando o no te está preguntando. Entonces te empiezas a enredar y toda esa serie de cosas que tú empiezas a ofrecerle ya molesta al cliente y se te puede ir. Pero cuando tú realmente marcas ese camino, tú vas directo, como dice aquí, directo a la yugular del problema. Es decir, ya a ti te dijeron unas necesidades, ya a ti te dijeron, ya el cliente te hizo saber qué era lo que requería, las necesidades, ya marcaste un camino, ya tú le hiciste unas preguntas y ya tú diste con el problema exacto de ese cliente. Ya tú sabes exactamente cuál es el producto que necesitas. Una vez tú sepas el producto que necesitas, no te pongas a ofrecerle otro producto. Ves directo al grano, ves directo al problema y tú le vas a decir, mire, este es el producto que usted requiere. ¿Por qué lo requiere? Porque usted necesita esto, porque usted tiene estos problemas, porque estos tenis le van a solucionar haciendo las diferentes características que tengan esos tenis. Ya no le va a doler el cuello, ya no le va a doler la cadera, ya con toda esa información que te dio inicialmente ese cliente, tú lo marcas en el problema y le das la solución con el producto exacto que él ha requerido. Simplemente, de pronto quizás desde el principio ni siquiera te ha dicho cuál es el producto. Necesito unos tenis, pero entonces te va a decir, bueno, lo que pasa es que lo que estoy utilizando me duele la cadera, me duele mucho la planta de los pies. O sea, ahí te está dando una información, pero él realmente no sabe cuál es el producto que requiere. Y tú ahí ya vas buscando esas necesidades que él te va aportando o te va diciendo. Y tú lo que te tienes que enmarcar es a darle un producto que le solucione todo eso que él te ha dicho. Porque ya tú te has dado cuenta que hay una necesidad de un producto que no está satisfecha. Entonces, esa es la oportunidad que tú tienes que aprovechar para ir directo y ofrecerle el producto que realmente él requiere. Listo, con eso. Bueno, y por último tenemos la necesidad. Por último, si hemos hecho bien el proceso, hemos conseguido llevar al cliente por el camino de hacer explícitas sus necesidades. Y es en ese momento en que se da la compra. Es en ese momento que se da la venta como tal. Entonces, una vez ustedes marcaron todo esto, pasaron cada uno de estos pasos y llegaron ya a la necesidad, ahí en ese momento es cuando ya se da el proceso de compra. Entonces, todas estas técnicas que nosotros estamos viendo aquí es eh, la que nos permite poder enmarcar o poder tener ese cliente que nosotros requerimos y convertirnos en esos vendedores que necesitan las empresas. Eh, Hay que mirar algo y del libro nos hacen énfasis es en cómo nosotros somos, o sea, cómo nos convertimos en esos excelentes vendedores, cómo nosotros nos podemos enmarcar en ser los mejores. Y en ese libro, quien se vende son ustedes. Ustedes son los vendedores, ustedes aprenden a mirar todo el mercado y ustedes son ahí quienes se están vendiendo son ustedes. ¿Con cuáles? ¿Con qué? Con las características que ustedes puedan tener, con las fortalezas que ustedes puedan tener. Entonces, los invito a que se lean, vayan leyendo el libro para que puedan hacer el resumen. Voy a pasar al segundo tema de la primera lección.
Listo, miren. ¿Ven ahí el contenido? Bueno, acá, listo. Aquí tenemos las dimensiones del producto. ¿En qué consisten las dimensiones del producto? Ya nosotros, como yo les decía, tenemos que mirar y conocer realmente cuáles son las características de los productos o servicios que vamos a ofrecer. Entonces, en las dimensiones nos van a dar una serie de características que nosotros vamos a poder interpretar. Entonces, acá tenemos aquí, iniciamos con el producto. Entonces, tenemos una visión física del producto. Aquí, producto básico. Fundación, Profe, una pregunta. ¿sí? Profe, lo Cuéntame. que pasa es que eso lo dio en la primera sesión. Eso lo dio en la primera sesión, ¿cierto? Sí, Yo soy de los sábados de 10 a 12. ajá. Este sábado que pasó fue la segunda lección y yo no pude asistir. Entonces ya ahí explicó lo del tema del plan de ventas que es para el lunes. Y pues yo no sé cómo es eso. Entonces yo quisiera que me explicara ahí porque como es para el lunes me quedarían solo 2 días y espero hasta el sábado para que me explique. Por eso, pero tú estás presencial o virtual. En presencial, solo que yo no pude asistir este sábado que pasó. No, pero esa todavía no hay por la segunda sesión porque es que los virtuales van un poco más atrasados, porque no habíamos podido dar las clases virtuales. ¿Cuándo voy a dar la segunda sesión virtual? Virtual, que en esa es la que puedes entrar, el jueves, ¿ya? Ah, bueno, profe, ¿y esa qué hora es? Todavía no sé, pero debe ser por ahí tipo el jueves, puede ser tipo 4:30, de 4:30 a 6, creo que va a ser, es el horario. Listo. Ah, bueno, Entonces, profe. O sea que esta ya termina toda con lo de la primera lección. sí, yo aquí apenas voy a dar la primera lección. El jueves paso a la segunda lección. Y en la segunda lección hay Ah, unos temas para exponer y voy a explicar la segunda nota del desempeño, ¿ya? El jueves. Hoy apenas voy a marcar lo que es la primera lección, ¿listo? bueno, sí, señora. Bueno, entonces seguimos acá. Tenemos acá la visión física del producto, visión comercial del producto. Entonces acá nos dice, producto básico, o sea, las dimensiones del producto. Tenemos producto básico, producto ampliado y producto total. ¿Qué significa estas dimensiones del producto? En el producto básico nos dice función básica o principal del producto. Entonces nos indica que la visión física de este producto, aquí está, la visión física del producto, es decir, a grandes rasgos yo voy a ver esta visión física, de tal tamaño, verde, un queso crema, ya, eso es la visión física del producto, que viene siendo la función básica o principal del producto. Producto ampliado es además de la función básica, es decir, de ver el concepto general de ese producto o principal, debe cubrir las necesidades y accesorias y estéticas. Entonces ya nos vamos a la visión comercial del producto. Entonces, ¿cuáles son las características? Alpina, el logotipo de Alpina, cómo se llama, tenemos una foto aquí, o sea, ya hablamos de la visión comercial como tal, todo el proceso de este producto. Y luego nos dice el producto total, cubre la función básica, más las estéticas, más la expresión individual o psicológicas. Entonces ya nos habla en general de todo el producto como tal, ya las características que tiene, cuánto es el contenido, de qué sabor es, bueno, todo lo que se requiere en general de ver ese producto. Producto incrementado y producto potencial. Es aquel que incorpora una serie de servicios y beneficios que distingue la oferta de una empresa de sus productos competidores. Entre estas se encuentra el poder de la marca del producto, es la ventaja competitiva, o sea, es decir, lo que me hace diferente de las otras empresas. Producto potencial, todos los aumentos y transformaciones que este producto debería en la última instancia incorporar en el futuro. Todo lo que nos indica tener o hacer o que hace parte de ese proyecto, de ese producto, perdón.
Luego acá nos hablan de una mezcla de los productos y nos dan 4 dimensiones importantes que hacen parte del producto. La primera dimensión es el ancho, que nos habla de la amplitud y los números de líneas del producto. La segunda dimensión es el largo, que nos habla de la longitud y el número de artículos de la empresa. La tercera nos habla de profundidad y los números de versiones que ofrece cada producto en la línea. Y la de compatibilidad, que es la relación entre el empleo final y los canales de distribución. ¿Qué nos indica esto? ¿Cuál es la amplitud de los servicios? O sea, cuando nos habla de ancho, que es la amplitud de los servicios, es tengo un producto y ese producto tengo diferentes productos, pero que son de la misma marca. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la amplitud de los servicios. Tenemos turismo de negocio, turismo de aventura, turismo de salud, turismo cultural. ¿Ya? Ahí nos están indicando la amplitud de los servicios. O sea, tengo un servicio que es el turismo, pero lo tengo para varias líneas. La línea de la salud, la línea del turismo, la línea comercial, la línea institucional, la línea de negocio, en fin. Y cuando nos habla de lo largo, es el número total de artículos de la empresa. Entonces, ¿cuántos productos tengo yo de ese producto en mi empresa, en mi organización? La cantidad como tal. Cuando nos habla de profundidad, es el número de versiones que ofrece cada producto en la línea. Entonces, ¿cuál es el número de versiones? Entonces, aquí tengo el número de versiones. Tengo Colgate en Guay, tengo Colgate Sensitive, tengo Colgate Total, tengo Colgate Total 12 horas, tengo Colgate para niños, tengo Colgate Plax y así sucesivamente. O sea, las diferentes versiones que yo tengo de ese producto. Ese es el que hace referencia a la profundidad, el número de versiones que ofrece cada producto. Y la compatibilidad es la relación entre empleo final y los canales. Entonces, aquí nos habla, mira, acá también nos habla aquí también nos está hablando de las diferentes versiones que yo tengo de un producto que hace parte de la profundidad. Y la compatibilidad ya es el hecho de la prestación de ese servicio y los diferentes canales que yo voy a utilizar para poder llegar a mi cliente final, a mi consumidor o a mi cliente final. Acá tenemos estiramiento de líneas de producto. ¿Qué significa ese estiramiento de líneas del producto? Cuando lo estiramos hacia arriba, es decir, vamos a hacer un estiramiento de producto, cuando lo estiramos hacia arriba, nos dice introducir productos en su línea que abarca un mercado con un nivel socioeconómico más alto. Entonces, yo tengo el Colgate o el queso crema. Tengo esa línea de queso crema que es de 400 mililitros. Supongamos que es de 400 mililitros. Yo quiero ampliar o estirar mi mercado hacia arriba, la línea de mi producto hacia arriba. ¿Qué nos indica hacia arriba? Que el nivel socioeconómico al que vamos a captar, o sea, ese nicho, esa segmentación de ese mercado al que vamos a captar, es un nivel económico más alto. Ya podemos estar hablando de 5, de 6, de 7, de 8. Entonces, debo generar un producto para ese tipo de nivel. Entonces, ya ese queso crema no lo vendo de 400 para los niveles 2, 3, 4, pero vengo y hago un queso crema de litro que valga 25,000 pesos. Entonces, ese de 25 lo estoy estirando, estoy haciendo una línea con un producto de mucho más cantidad y mucho más caro que me lo va a consumir ese nivel socioeconómico más alto que yo tengo. O sea, lo estiro hacia arriba. Cuando lo voy a estirar hacia abajo es introducir productos en su línea que abarca un mercado de nivel socioeconómico más bajo. Entonces, a ese mismo queso crema ya no lo voy a hacer de 1 litro, sino que lo voy a hacer en gramaje y lo voy a hacer en papeleta. Y esas papeletas las voy a vender a 1,000 pesos. Entonces, voy a estirar ese producto, estoy creando una línea de ese mismo producto, pero con menos cantidad, y eso me va a permitir que el estrato de pronto 1, 2 acceda o pueda acceder a ese tipo de producto. Entonces, cuando lo estiramos hacia arriba, es que vamos a crear un producto más costoso o con más calidad, ¿sí? Porque podemos hacer un producto con más calidad y eso requiere que se vuelva más caro. Y cuando lo vamos a estirar hacia abajo es porque necesitamos llegar a un nivel socioeconómico más bajo y que me puedan consumir
o comprar también mi producto, pero como no alcanzan a comprar el de 5.000, entonces armamos unas papeleticas de 1.000 y ellos pueden acceder. Y cuando estiramos el producto en bidireccional, es introducir productos que abarquen el mercado hacia arriba y hacia abajo. Entonces, es ese nivel de productos en un precio constante que le sirve al nivel socioeconómico más alto y al nivel socioeconómico más bajo. Relleno de líneas de productos es aumentar de productos a las líneas ya existentes. Ejemplo, de esa misma línea, o sea, de esa, cuando hago relleno de producto es, tengo una Coca-Cola, pero ahora voy a variar la Coca-Cola. Entonces hago la Coca-Cola Light o la Coca-Cola Cero, hago la Coca-Cola de sabor a canela, hago la Coca-Cola de sabor a café, hago el relleno de los productos que yo tengo. O sea, empiezo a incursionar en diferentes productos. Perdón, en el mismo producto, pero diferente sabor o diferentes versiones, por decirlo así. Y la modernización de las líneas es cambiar el empaque o modernizar los productos. Entonces, todo ese, mira que dice ejemplo, también puede ser los celulares, ya que constantemente tienen que modernizarse. Entonces, aquí cabe resaltar algo y es que los productos que nosotros tengamos en nuestra empresa deben constantemente estar en cambio. Su imagen, la empresa, ustedes ven que hay muchas empresas que luego de 4 o 5 años cambian la imagen. Miren Bancolombia lo que acaba de hacer. Cambió su imagen. ¿Qué quiere Bancolombia con esto? Modernizar sus líneas y abarcar un mercado más amplio. Porque ellos decían que los colores amarillos, azul y rojo le limitaba el mercado, es decir, no podían expandirse a otros países porque los estaba limitando los colores colombianos. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron los colores de Colombia y ahora se expandieron a diferentes países. Ya pueden llegar un poco más allá porque de pronto los colores podían limitar esa relación que quieran tener los clientes con una empresa como Bancolombia, que hace parte de Colombia. Entonces, esa fue una estrategia y modernizaron su imagen. Pero así como Bancolombia, muchas empresas cada 3, 4, 5 años van cambiando sus imágenes porque necesitan modernizarse. Y no solamente la imagen de la empresa corporativa, sino también la imagen de su producto. Ustedes ven que de pronto ya hoy en día la leche de pronto viene en otro empaque, ya viene en caja, ya viene en diferentes empaques porque lo modernizaron. Igual la Coca-Cola que había, el envase de Coca-Cola que había hace 10 años no es el mismo que está ahora. Y así sucesivamente. Las empresas deben buscar modernizarse porque, ¿qué pasa? Cuando la empresa no se moderniza, va quedando atrás, va quedando en la historia, va quedando en los procesos manuales, va quedando. Entonces, la empresa debe entrar cada cierto tiempo a modernizar sus productos para entrar en vigencia. Y obviamente todo eso, esto hace parte del área de mercadeo y venta. Todas estas proposiciones que ustedes tienen que hacer en las diferentes áreas, pero que abarque el mercadeo y venta. Bueno, acá tenemos el ciclo de producto, pero ese no lo voy a explicar ahora porque ese hace parte de una exposición que ustedes deben hacer. Listo. Bueno, ahí ese fue todo el tema inicial que yo di en la primera clase, en la primera sesión. Obviamente allá nos demoramos un poco más porque hicimos la socialización del libro, los compañeros hacen la presentación, hablan, intervienen y obviamente por eso allá nos demoramos 2 horas, pero lo que hacemos nosotros allá en 2 horas, nosotros lo hacemos acá en 1 hora y 10 que llevamos ya conectados. Bueno, ahí se basa la primera clase, la primera sección. Tienen como tarea leerse el libro. Me gustaría que en la próxima clase, es decir, el jueves, ustedes socialicen parte de ese libro. Y me gustaría, no, deben hacerlo porque con eso complementan el 33% del conocimiento. El conocimiento se divide en 2 partes. El primero, el resumen que ustedes van a subir. Y el segundo, la socialización que ustedes hagan en clase. En este caso, ustedes deben hacerla de manera virtual. Si no hacen la socialización del libro en clase, solamente les pongo la mitad de la nota que equivale al resumen que van a subir.
Entonces, para que no tengamos inconveniente, sí o sí, el jueves ustedes van a intervenir en la socialización de parte de ese libro. El jueves vamos a dar la segunda lección y les voy a explicar el otro trabajo que hay que hacer para el otro 33% del desempeño, que es hacer deben hacer un plan de ventas que ya les explicaré con los temas que les voy a dar el jueves. Entonces queda la clase, la segunda lección para el jueves de 4:30 a 6 de la tarde. Yo les mando el link el jueves en la mañana para que se conecten en la tarde y con eso cubrimos la segunda lección. ¿Preguntas hasta ahí? Karen y Yasiris, preguntas. No, señor, no. No, Todo señor, ya me claro. puedo explicar. Bueno, listo. Si no tienen más preguntas, entonces dejamos la sesión ahí. De todas maneras, voy a subir apenas termine de cargar, subo la clase virtual número 1 y la colocamos. Cuéntame, Karen. No, Karen, señor, le alza tu quería mano, comentar cuéntame. que yo doy las clases presenciales. Yo no soy, ¿Cómo? que yo no doy las clases virtuales, yo las doy presenciales. Pero el sábado este que pasó, yo no pude asistir a clase. Yo ahorita le escribí por el interno, pero usted se ocupó y no me ha contestado. Entonces yo entré a esta clase hoy pues para ver de qué Pero se habló en Karen, la es que clase con los pasada, porque yo virtuales no voy he podido atrasada. asistir. Karen, Así, eso veo, señor, porque esta clase usted la explicó, fue la primera clase que yo sí estuve ajá, en la primera clase. exactamente, voy Y ahora me atrasada. doy cuenta ¿Cuándo es de la que, segunda clase? La segunda clase es ajá, el sí, jueves, ¿oíste? el jueves. Sí. La segunda Ah, bueno, sesión entonces es yo el el jueves jueves. vuelvo y ingreso. Exactamente. Ah, bueno, yo el jueves entro a la clase entonces, porque ya yo esta la di presencial, pero la de este Ajá. sábado que pasó no la Sí. pude dar. Es que con los virtuales voy un poquito atrasada Bueno, porque no señor, habíamos gracias. podido tener el acceso al internet. Entonces, listo, no. Para los que no asistieron a clase, la segunda Bueno, sesión, señor, la bueno, clase va a gracias. ser el jueves. Ok, señor, ¿No hay ya me preguntas? queda Bueno, claro. entonces dejamos ahí y nos vemos el jueves. Yo les mando el link con tiempo. Que estén muy bien, que tengan una feliz noche. Bueno, señor, muchas gracias. Gracias, señor.